Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar a hablar de series de números no necesariamente no negativos y en particular nos vamos a concentrar en un tipo de series que se llaman series alternantes. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a comenzar por definirlo. Vamos a comenzar por considerar una sucesión de números no negativos, digamos sea a n, una sucesión en la que cada término es mayor o igual que cero. Y vamos a considerar series de la forma, entonces una serie de la forma, ya sea desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n por a n, que sería algo así como menos a 1 más a 2 menos a 3 más a 4 menos a 5, así, o de la forma desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 por an, es decir, empezaríamos ahora cuando n es igual a 1, pues aquí tendríamos menos 1 al cuadrado, entonces el primer término tendría signo positivo y por lo tanto sería a1, el siguiente tendría signo negativo porque sería menos 1 al cubo, entonces tendríamos menos a2 y así nos seguiríamos, ¿no? Más a3, menos a4, más a5, etcétera. Entonces, una serie, ya sea de esta forma o de esta forma, se llama serie alternante. Y básicamente lo que está pasando es que los términos de la serie están alternando positivo, negativo o negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, déjenme subrayarlo. Y pues ejemplos más concretos, déjenme. Ejemplos más concretos serían, por ejemplo, esta serie, bueno, vamos a poner dos ejemplos. Vamos a considerar la serie desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces vamos a considerar la serie armónica y la vamos a multiplicar por un menos 1 a la n más 1. Pues esta es una serie alternante. Otro ejemplo sería ahora agarrar la serie formada por los términos de la forma 1 entre n cuadrada y le vamos a poner ahora el menos 1 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. Y bueno, aquí no lo escribí, pero pueden empezar en vez de 1, pueden empezar en 0, cuando eso sea posible, o pueden empezar en cualquier valor k, siempre y cuando la sucesión tenga esos términos, ¿no? En particular, si van a empezar en 0, necesitan que la sucesión empiece en 0. Muy bien. Por ejemplo, estas de aquí no pueden empezar en 0 porque no estarían definidas. Pero también podrían considerar, de este lado lo escribo, podrían considerar desde n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n por 1 entre 2 a la n. Ese es otro ejemplo de serie alternante, la cual sí está definida cuando n es igual a 0. El término 0 está definido. Muy bien. Entonces, bueno, todos estos son ejemplos de series alternantes. Entonces, la pregunta es, pues, ¿convergerán o no convergerán? Fíjense que, por ejemplo, estas dos, si nosotros le quitamos el menos 1 a la n más 1, yo sé que esta serie diverge y yo sé que esta de aquí converge. La pregunta es si al multiplicarlos por menos 1 seguirá convergiendo o esta aquí seguirá divergiendo. Pues bueno, vamos a concentrarnos en un criterio que es bastante útil, que es el teorema de Leibniz para series alternantes, que nos va a decir básicamente que en estos dos ejemplos ambas series convergen. Entonces vamos a ver primero qué dice ese teorema. Teorema de Leibniz para series alternantes. Entonces supongamos que tenemos una sucesión a n decreciente y tal que a n es mayor o igual que 0 para todo n. Entonces, una sucesión. Entonces, la sucesión empezaría en A1, por ejemplo, quien sería mayor o igual que A2, quien sería mayor o igual que A3, y así. Y en general tendrían AN mayor o igual que AN más 1,
Y todos estos son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Así van los términos de esta sucesión. Entonces, supongamos además que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión es igual a 0. Entonces, en realidad, estos no solo están decreciendo, sino que se están acercando a 0. Entonces, el teorema de Leibniz nos dice que las series de la forma desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n por an, y la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1 por an, ambas convergen. En realidad, cuando vamos a hacer la demostración, vamos a demostrar únicamente esta parte de aquí, porque si ya demostramos que esta converge, observen que esta de aquí es esta multiplicado por un menos 1 en cada uno de los términos. Entonces, cuando yo multiplico cada término de una serie convergente por una constante, la nueva serie que yo obtengo va a seguir convergiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso para la demostración bastará demostrar solo uno de estos dos casos. Antes de hacer la demostración, quiero nada más ver cómo se puede aplicar y pues los ejemplos son muy sencillos, son los que ya anuncié. Estas dos de aquí, por ejemplo, esta de menos 1 a la n más 1 por 1 entre n, y la otra que había puesto desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por 1 entre n cuadrada, ambas van a converger, ya que en ambos casos tenemos series formadas por términos de la forma menos 1 a la n más 1 o menos 1 a la n que multiplican a los términos de una sucesión decreciente de números no negativos que converge a 0. En el primer caso es la sucesión 1 entre n y en el segundo caso es la sucesión 1 entre n cuadrada. Ambas sucesiones están formadas por números no negativos y convergen a 0 y son decrecientes. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, esto sería una aplicación de ese teorema. Ahora vamos a demostrarlo. Entonces, bueno, primero habría que escribir qué queremos demostrar. En realidad queremos demostrar que estas dos series convergen. Pero como ya observé, esta de aquí es igual a esta multiplicada por menos 1. Entonces, como si yo multiplico por menos 1, esta de aquí, en realidad es esta de acá. Entonces, para demostrar estas dos convergencias que yo necesito, basta demostrar esta de aquí. ¿Sí? Entonces, como sucede esta igualdad, basta demostrar que esta converge. En realidad también podría demostrar que esta converge y deducir multiplicando por menos 1 que esta de acá converge, pero esta me gusta más porque empieza positivo, ¿no? Hay que empezar positivos. Muy bien, entonces, lo que vamos a observar, bueno, primero establecemos la notación de siempre. Para cada k en los naturales, sea sk la suma de los primeros k términos, es decir, la suma desde n igual a 1 hasta k de menos 1 a la n más 1 por an. Y luego para también simplificarnos un poco la notación, para cada n en los naturales, llamemos bn igual a menos 1 a la n más 1 por an. Es decir, bn es el término enésimo de esta serie. Bien, de manera que en realidad sk pues es igual a la suma finita desde n igual a 1 hasta k de bn. Ahora, vamos a hacer algunas observaciones. Primero, si n es par, pues entonces bn, que es igual a menos 1 a la n más 1 por an, va a ser igual a menos an.
ya que a un par más 1 es impar y menos 1 a la 1 impar, pues es menos 1. Muy bien. Luego, si n es par, perdón, si n es impar, entonces Bn pues es igual a menos 1 a la n más 1 por an. Pero como en este caso n es impar, impar más 1 es par, entonces menos 1 a la 1 par es 1 y esto sería simplemente an. Muy bien. Ahora, como por hipótesis, la sucesión es decreciente, pues an es mayor o igual que an más 1, y esto implica que an menos an más 1 es mayor o igual que 0 para todos los n. Ahora, esta desigualdad va a dar pues algunas implicaciones, las cuales yo voy a nombrar porque las voy a usar más adelante. Entonces, la primera implicación le voy a llamar la implicación A mayúscula, que va a decir lo siguiente. Si n es impar, pues entonces an menos an más 1 va a ser igual a bn, porque fíjense, si n es impar, an es igual a bn y menos an más 1 es igual a bn, perdón, bn más 1, ¿sí? Recuerden que si n es impar, n más 1 es par, y eso quiere decir que bn más 1 es igual a menos an más 1. Es lo que acabamos de ver hace ratito. Pero como esta diferencia es mayor o igual que 0, pues yo tendría que esta suma es mayor o igual que 0. Ok. La implicación B va a decir lo siguiente. Ahora, si n es par, lo voy a escribir de este lado, pues entonces 0 ya dijimos que es menor o igual que an menos an más 1. Pero en este caso, cuando n es par, an es igual a menos bn. Y en este caso, como n es par, n más 1 es impar, entonces an más 1 sería igual a bn más 1 y por lo tanto menos an más 1 sería igual a menos bn más 1. Entonces, en este caso tendríamos que menos bn más 1 es mayor o igual que 0, y si yo paso esto que está aquí restando, lo paso de este lado sumando, tendría que en este caso bn más 1 es menor o igual que 0. Muy bien, entonces déjenme subrayar estas porque las voy a usar más adelante. Por último, yo necesito una implicación más, que va a ser la implicación C, que va a decir lo siguiente. Me voy a fijar en la suma 2m más 2, es decir, la suma hasta un número par. Entonces, esto es igual a S, 2m más 1, más el último término más el término 2m más 2 de la sucesión, que en este caso es B2m más 2. ¿Sí? Ahora, esto es igual a S2m más 1. Como este término tiene índice par, quedamos que B de un par en realidad es menos A par, ¿sí? Es decir, menos A 2m más 2. Pero como A 2m más 2 es mayor o igual que 0, si yo lo multiplico por menos, esto de aquí va a ser menor o igual que 0. De manera que todo esto es menor o igual que el primer término lo dejo igual y un 0. Pero esto es igual a a S de 2m más 1. De manera que S de 2m más 2 es menor o igual que S de 2m más 1. Muy bien, entonces déjenme subrayarla porque también la voy a necesitar. Entonces, estas son 3 observaciones que yo hago al inicio y que me van a servir para demostrar el teorema. Muy bien, entonces, después de haber hecho estas 3 observaciones, yo voy a probar 3 afirmaciones. Entonces, las afirmaciones son las siguientes. La primera es que
S2, o sea, la suma de los primeros dos términos es menor o igual que la suma de los primeros cuatro términos, quien a su vez va a ser menor o igual que la suma de los primeros seis términos, y así. Y en general, si yo considero un índice par, la suma de los 2k primeros términos va a ser menor o igual que la suma de los 2k más un términos, de los primeros 2 por k más un términos. Esa es la primera afirmación que yo necesito demostrar. La segunda es que con las sumas con índice impar sucede lo contrario. Es decir, S1 va a ser más grande que S3, bueno, mayor o igual, quien a su vez va a ser mayor o igual que S5, quien va a ser mayor o igual que S7, y así en general, si yo considero una suma finita con índice impar, digamos 2k más 1, va a ser mayor o igual que la suma con índice impar que le sigue. ¿Sí? En este caso sería S2k más 3. Y esto va a suceder para cualquier k pues, en los naturales. Esa es la segunda afirmación que yo necesito demostrar. Y la tercera va a decir que si k es par y L es impar, pues entonces siempre la suma con índice par va a ser menor o igual que la suma con índice impar. ¿Qué quiere decir eso? Antes de demostrarlo, déjenme hacer un dibujito. Imagínense que esta es la recta real y, bueno, lo que está pasando es que si por aquí está S1, pues por acá va a estar S3, por acá va a estar S5 y así. Siempre las sumas con índice impar, aquí no escribí el 1, las sumas con índice impar van a ir decreciendo. Esto es lo que me dice el número 2. El número 1 me dice que las sumas con índice par hacen justo lo contrario. Por aquí estaría S2, luego le seguiría S4, S6 y así en general por aquí estaría S2K. Y por último, el tercer inciso que yo necesito demostrar me dice que en realidad cualquier suma con índice par va a ser menor o igual que cualquier suma con índice impar. Muy bien. ¿Por qué necesito yo demostrar esto o por qué es importante? Fíjense que si yo demuestro esto, para demostrar que la serie converge, yo necesitaría demostrar que el límite cuando k tiende a infinito de los sk pues existe. Entonces lo que voy a hacer yo es ver que en realidad las sucesiones, las sumas finitas con índice par van a converger a un valor alfa, estas de aquí van a converger a un valor beta y en realidad alfa y beta va a ser el mismo. Quiere decir que estas se van acercando a un mismo valor y por lo tanto todas las sumas finitas están convergiendo a un valor. Ok, eso es a grandes rasgos lo que voy a hacer, pero para ello yo necesito demostrar estas tres afirmaciones. Entonces, empecemos por eso. Entonces, demostración de las afirmaciones. El primer inciso es probar que las sumas con índice par forman una sucesión creciente. Entonces, para ello, pues simplemente veamos que S con índice 2k más 1 es igual a S2k más 2, que es igual a S2k más el término B 2k más 1 más el término B 2k más 2. Pero observen que este índice es impar y quedamos que cuando teníamos un B impar más B, el que le sigue, esto era mayor o igual que 0. Esta era la observación A. ¿Sí? Aquí. Cuando teníamos n impar, bn más bn más 1 es mayor o igual que 0. Pues es justo la situación que tenemos aquí. Entonces, esto de aquí va a ser mayor o igual que S2K más 0. ¿Por qué? Pues porque esto es mayor o igual que 0, y aquí déjenme ponerlo, por el inciso A. Y pues de aquí lo que deducimos es que S2K más 1 es mayor o igual que S2K, y eso es justo lo que había que probar para la primera afirmación. Vamos con la segunda. La segunda nos pide demostrar que la sucesión formada por las sumas finitas con índice impar es una sucesión decreciente.
Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a comenzar con ese 2K más 3 y tenemos que ver que este es mayor o igual que ese 2K más 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el inciso anterior. Esta suma en realidad es la suma S2K más 1 más B2K más 2 más B2K más 3. ¿Sí? Pero ahora me fijo en estos términos. Cuando yo sumo un término B con índice par más el que le sigue, estoy en la situación del inciso B. Tengo un par más el que le sigue, esto es menor o igual que 0. Entonces, regreso a la desigualdad que yo tenía aquí, más bien a la igualdad que yo tenía aquí, y ahora la transformo en una desigualdad, porque esto va a ser menor o igual, el primer término lo dejo tal como estaba, y le sumo un 0. ¿Sí? Entonces aquí estoy usando que esto es menor o igual que 0, y eso es por B. Y pues esto no es otra cosa más que S2K más 1 y por lo tanto S2K más 3 es igual a S2K, es menor o igual que S2K más 1, que es lo que había que probar en el segundo inciso. Para el tercer inciso, yo necesito probar que cualquier suma finita con índice par es menor o igual que cualquier suma finita con índice impar. Entonces, sean K y L, dos números naturales, tales que K es par y L es impar. Entonces, pues lo que sabemos es que va a existir un número natural, digamos m, tal que pues 2m más 1 es mayor o igual que L y 2m más 2 es mayor o igual que K. ¿Sí? Eso lo podemos agarrar. ¿Por qué? Pues por la propiedad arquimediana. Nos tomamos cualquier número suficientemente grande para que sea mayor o igual que L y M y además se cumpla esta desigualdad. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces una vez que escogimos este M, vamos a observar que pues SK va a ser menor o igual que S 2M más 2. ¿Por qué? Pues porque K es par y 2M más 2 es mayor o igual que K. Entonces aquí estoy usando el inciso 1, que ya demostré. Ahora, este de aquí va a ser menor o igual que S 2M más 1 por la propiedad C. ¿Cuál era la propiedad C? Pues esta la tenía aquí. C me decía que si yo tengo una suma con índice par, va a ser menor o igual que la suma anterior, que tiene índice impar. Pues bueno, eso es justo lo que tenemos aquí. Ahora, vuelvo a usar ahora el inciso 2. Como las sumas con índice impar forman una sucesión decreciente, pues entonces, sabiendo que 2m más 1 es mayor o igual que L, yo tendría que ese 2m más 1 tiene que ser menor o igual que ese L. ¿Sí? Y esto es por el inciso 2. Muy bien, entonces, pues, ¿qué demostré? Pues demostré que SK es menor o igual que SL, que era lo que yo tenía que demostrar en el inciso 3. ¿Sí? Esto de aquí. Muy bien, pues ya hice el trabajo sucio, que era demostrar esas afirmaciones. Ahora sí vamos a poder eh, demostrar el resto del teorema. Entonces, por lo tanto, las afirmaciones son ciertas. Y voy a poner un cuadrito, nada más para enfatizar que ya terminé la demostración de las afirmaciones. Muy bien. Entonces, pues observación, esta sucesión, la S2K, es decir, la sucesión formada por las sumas finitas con índice par, es creciente y es acotada porque cualquier suma con índice impar es una cota superior y S2 es una cota inferior. Muy bien, entonces creciente y acotada. Y el teorema de la convergencia monótona nos dice que en este caso esta sucesión converge. Y de hecho converge a su
supremo, porque es creciente. Entonces, en realidad, el límite cuando k tiende a infinito de S2K es igual al supremo de los S2K con K en los naturales y vamos a llamarle alfa a este valor. Bien. Ahora, por otro lado, la siguiente observación me va a decir que como la suma de las sumas finitas, perdón, como la sucesión de las sumas finitas con índice impar es decreciente y acotada. ¿Por qué es acotada? Pues es acotada superiormente por S1, ya que como va decreciendo, el más grande es S1. Y es acotada inferiormente por cualquier suma con índice par. ¿Sí? Eso es por el inciso 3, la afirmación 3. Entonces es decreciente y acotada, y nuevamente por el teorema de la convergencia monótona converge. Entonces existe el límite cuando k tiende a infinito de S2K más 1. Entonces vamos a llamarle ahora a este límite, vamos a llamarle beta, y además hay que observar que como la sucesión es decreciente, este límite en realidad es igual al ínfimo de los S2K más 1 con K en los naturales. Y vamos a llamarle beta. Muy bien, entonces a ver, primero, ¿qué podemos observar? Tenemos, déjenme subrayar este beta, tenemos alfa, que es el supremo de las sumas con índice par, y beta, que es el ínfimo de las sumas con índice impar. Como cualquiera de estas sumas es cota superior para cualquiera de las de acá, yo tengo que el supremo de estos tiene que ser menor o igual que cualquier suma con índice impar. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir como S, lo voy a poner así como SL es mayor o igual que SK para todo L impar y K par, pues yo tengo que el supremo de todos los de esta forma es menor o igual que cualquiera de estas sumas que era cota superior. ¿Sí? Entonces yo tengo que alfa, que es igual al supremo de los SK con K par, pues tiene que ser menor o igual que SL para cualquier L impar. Eso quiere decir que esta alfa es una cota inferior para el conjunto de las sumas de la forma SL con L impar. Eso quiere decir que el ínfimo de este conjunto, que es la más grande de las cotas superiores, tiene que ser mayor o igual que alfa. Entonces, por lo tanto, alfa es menor o igual que beta, donde beta, pues les recuerdo, era el ínfimo de estos de aquí. Muy bien, entonces tenemos que alfa es menor o igual que beta. Ahora, además sabemos que alfa es el límite de las sumas finitas con índice par y beta es el límite de las sumas finitas con índice impar. Además, sabemos, hay una hipótesis que no hemos usado, pero la recuerdo como el límite cuando n tiende a infinito de los AN es igual a 0, pues entonces el límite cuando n tiende a infinito de A2n más 1, es decir, la subsucesión formada por los índices, los términos con índice impar, también va a converger a 0, porque si una sucesión converge, cualquier subsucesión converge y converge al mismo límite. Esto implica que la diferencia entre beta y alfa, que en realidad como beta es más grande que alfa, bueno, mayor o igual, pues esto va a ser simplemente beta menos alfa. Podemos quitar el valor absoluto. Esto va a ser igual al límite cuando k tiende a infinito de S2K más 1, porque dijimos que beta es igual a este límite, menos el límite cuando k tiende a infinito de S2K, porque dijimos, déjenme subrayarlo, porque dijimos que alfa
era igual al límite, cuando k tiende a infinito, más bien al límite de las sumas con índice par. Ok, ahora, como ambos límites existen y los límites pues abren sumas y meten escalares, más bien en este caso vamos a necesitar cerrar la suma y meter el escalar, tendríamos que esto es igual al límite cuando k tiende a infinito de la suma S2K más 1 menos S2K. Ahora, ¿quién es esta diferencia? Pues esta es la suma de los 2K más un primer términos y esta es únicamente la suma de los primeros 2K términos. ¿Qué pasa si yo a esta le resto esta de aquí? Pues únicamente sobrevive el último término de esta suma finita. Es decir, esta diferencia en realidad es el término con índice a 2K más 1. Por lo tanto, este límite es en realidad el límite cuando k tiende a infinito de a 2K más 1, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de a 2N más 1, que es igual a 0. ¿Qué pasó? Pues entonces concluimos que el valor absoluto de beta menos alfa es igual a 0 y esto lo que implica es que beta es igual a alfa. Y pues en realidad aquí ya casi acabamos porque por lo tanto alfa va a ser igual a beta igual al límite cuando k tiende a infinito, ya no solo de las sumas con término par o las sumas con término impar, sino de todas las sumas. ¿Sí? Y esto lo que quiere decir es que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, converge. Y con esto pues terminamos la demostración del teorema. Ya quedan ahora sí completamente justificados los ejemplos que vimos al inicio y pues con esto acabamos este video. Cuídense y hasta la próxima.